De joven Martín Lutero asistió a la iglesia de San Jorge en Mansfield, Alemania. Cada semana se sentaba allí y miraba una ventana con un vitral que representaba a un dios enojado blandiendo una espada. Un dios listo y esperando para llevar su pequeño y asustado corazón a un infierno eterno. En otra iglesia quedó fascinado con un gran retablo que estaba en la fachada. Tenía un barco de madera que se dirigía al cielo en un mar agitado. Dentro del barco estaban los líderes de la iglesia, sanos y salvos. Pero Martín buscaba a la gente común, los luteros de este mundo, y notó que todos estaban fuera del bote. Nadaban tan fuerte como podían, desesperados porque alguien les ayudara a entrar en la seguridad del barco. Su conclusión fue esta: Dios quiere decir que debe ser muy difícil salvarse y muy fácil perderse. ¿Cuál es tu imagen de Dios? Le pedí a un amigo mío que pintara un cuadro de Jesús, y este es su cuadro. Hoy examinaremos este cuadro, hablaremos con el artista y responderemos a la pregunta clave: ¿es Dios un buen Dios? Dios ha sido el tema para muchos artistas a través de los años. Para mí muestran a un Dios como duro, miserable o simplemente raro. Ciertamente no es alguien con quien quiera vivir siempre. Jesús está muerto, o es un bebé de aspecto raro, o tiene labios que hacen pucheros, o se ve malvado y enojado, el Dios del ceño fruncido, el tipo de Dios de quien huyes, no al que vas. Aún hoy, si visitas Europa del Este, puedes ver a este Dios en cualquier cosa, desde un pañuelo hasta en imanes de nevera. Si tuvieras que crear un cuadro de Dios, ¿cómo luciría? Cuando Jesús murió nos dio la esperanza de que tendríamos una vida mejor en el cielo. Cuando pienso en Dios, pienso en el cielo y esto es lo que me imagino que sería el cielo. Pienso en el cielo, en Dios y en Jesús. Cuando pienso en Dios, pienso en el arco iris y en que Dios viene del cielo y en el oro de su brillo y gloria. Pienso que su Hijo Jesús murió en la cruz por nosotros y lo hizo porque nos ama. Creación, promesas y su muerte en la cruz por nosotros. Pienso en cómo creó el mundo y cómo derramó su amor por todos al morir en la cruz. El jardín de Jesús y el Espíritu Santo están ahí, porque van al cielo y Él es el jefe. Pienso en la cruz cuando pienso en Dios, porque murió en la cruz por todos nosotros y por nuestros pecados, para que podamos ir al cielo. De lo contrario, no tendría sentido que viviéramos. Cuando Dios murió en la cruz, mostró su amor a todos, ya que nos dejará ir al cielo. Cuando lo tengamos, podremos estar con Dios. Cuando pienso en Dios, esto es lo que pienso, porque viene a mi mente una imagen de su largo cabello, igual que de una chica. Por supuesto que el arte nunca puede representar el tema de la belleza del artista. Este cuadro de aquí es el llamamiento, y el artista es Phil Mackay. Ahora, Phil, cuando te pedimos que pintaras este cuadro de Jesús,
¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el proceso? ¿Lo ideaste en tu cabeza y luego empezaste a pintarlo? Sí, creo que todos tenemos una imagen en nuestra mente de cómo es él. Para mí, supongo que es una especie de ver a un artista observando a otros artistas y al haberlo intentado como con 12 personas diferentes, pues ninguno de ellos encajaba en el zapato. Así que finalmente fui a una agencia de modelos y encontré a alguien. Y obviamente has visto muchas pinturas y cuadros de Jesús a través de los años. Cuando miro este cuadro, ¿qué quieres que yo vea? Quiero que veas a un amigo, ¿sabes? Tu amigo, alguien en que confías, alguien que le mires a los ojos y lo veas, sea tu mejor amigo, uno que no te decepcione. Tú sabes, Dios, lo que percibes se ha ido. Bien, porque este te tomó bastante tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo te tomó pintar este Jesús? 2 años y medio para hacerlo bien, para hacer la cara bien. A mí me encanta y es mi favorita, está colgada en mi casa. Ciertamente cambió mi vida, la veo todos los días. Sabes que he pintado este modelo de Cristo muchas, muchas veces, pero este es el que todavía tiene un lugar especial en mi corazón. Y Phil, el tiempo que has pasado pintando este Jesús, viendo el rostro de Jesús, ¿qué ha hecho eso por ti personalmente en tu vida espiritual? Hay muchas cosas en tu vida espiritual, cosas mundanas. Mori y ellos son muy mundanos, pero desde que pinté a Jesús, sabes, probablemente 60 pinturas, me ha acercado más a Él. Ciertamente lo hice. Cuando pinté la crucifixión y ese tipo de escenas, eso definitivamente impacta en ti cuando lo conoces en el proceso de pintarlo permanentemente. Y queremos agradecerte, Phil. Gracias a ti. Aquí estamos hablando de Dios y de lo buen amigo que es. Pero, ¿cómo permite un Dios como este que nos sucedan cosas tan terribles a nosotros, a ti, a los destinados a amar? Tenemos terremotos, tsunamis, cáncer, depresión, suicidio juvenil, accidentes de autos, violación y asesinatos. Una pregunta que va más allá de solo preguntarse, ¿cómo es que luce Dios? Esta pregunta plantea ¿cómo es Dios? ¿Es Dios verdaderamente amor? Hace años mi esposa y yo estábamos en África cuando oímos y sentimos un tremendo estallido. La ciudad era Nairobi. La fecha era el 7 de agosto de 1998. Los ataques con bombas en la embajada americana dejaron 212 muertos y más de 4,000 heridos. Al salir de nuestro motel hacia la escena de la acción, fuimos testigos de una completa devastación. La gente corría en histeria con la sangre corriendo por su rostro, completamente en pánico. Los zapatos estaban esparcidos por todo el camino y el sendero. La policía a caballo intentaba mantener a la gente fuera del edificio destrozado. Y había literalmente miles de personas buscando ansiosamente a sus amigos y familiares. Una atmósfera de dolor, sufrimiento y muerte se cernía sobre la ciudad. Al doblar en una esquina vimos un coche que había explotado. El coche estaba situado en medio de la carretera y era bastante obvio que la gente dentro del coche había muerto. Los ocupantes se habían ido de casa esa mañana, pero no volverían esa noche. Justo al lado del coche destrozado estaba el parabrisas. Se había desprendido. Nos dimos cuenta que estaba destrozado, pero había una pegatina que atravesaba la parte superior del mismo y que aún estaba intacta. No podíamos creer lo que estaba escrito en la pegatina. La pegatina del parabrisas decía, Dios es amor. Mi esposa y yo miramos el parabrisas y luego miramos la horrible escena. El pensamiento vino a nuestra mente. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir tal dolor? ¿Le importa a Dios? Si es así, ¿por qué no hace algo? Y ahora, ¿por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué Dios no solo limpia todo y así juntos podemos ir al cielo? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Es el corazón de Dios realmente un corazón de amor? ¿O es el Dios que Martín Lutero vio en esa ventana con vitrales? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta?
Dios es amor, pero hay otro jugador en la escena: Lucifer, el diablo, Satanás. Y mientras Dios es amor, Satanás es odio. Y Satanás ha convencido a la gente de todo el mundo de que Dios es como Satanás y Satanás es como Dios. En el Museo del Prado de Madrid cuelga un cuadro que es nada menos que espantoso. Es parte de las pinturas negras de Goya, una serie no solo oscura por su color, sino también por su contenido. Esta pintura muestra al dios Saturno devorando a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque temía perder el poder, así que decidió matar a todos sus hijos. Por muy repugnante que sea, este es exactamente el tipo de imagen que el diablo ha pintado de Dios. Quiere que creas que Dios quiere que seas miserable, infeliz, y que Él va por ti. Leí un artículo de un premio Nobel de la Paz que afirmaba que el Dios de la Biblia es cruel, rencoroso, vengativo, celoso e insoportable. El camino al cielo, si es que hay uno, es un tobogán gigante y resbaladizo. Se asemeja al juego de serpientes y escaleras. 3 escalones hacia arriba y luego se desliza todo el camino. Dios está arriba con los brazos cruzados. ¡Oh, bueno! No pensé que lo lograrías. No mucha gente lo logra, ¿sabes? Baja al fuego eterno para ti. Así que veamos una pintura sobre la historia del diablo, básicamente empleado por Dios, para darte una eternidad en el infierno. ¿Así es como se ve Dios? La Biblia pinta este cuadro, porque Dios mandó a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esta es mi imagen de Dios, un Dios amoroso, un Dios al cual correr, no de quién huir. ¿Y qué de los desconcertantes pasajes de la Biblia? Particularmente en el Antiguo Testamento. En una ocasión, un amigo me escribió en Facebook y dijo: ¿qué clase de Dios apedrearía a alguien por violar sus leyes? Es cierto que hay algunos aspectos de Dios que son desafiantes y difíciles de entender. Él es un Dios de la paradoja. Si fuera simplista y unidimensional, entonces no sería Dios. Dios tiene tanto amor eterno como justicia cósmica. Él ve el panorama general a largo plazo, así como el cercano e inmediato. Ciertamente no tengo todas las respuestas, pero lo que tienes que saber es lo siguiente. En primer lugar, Él es un Dios de elección. Nos da la capacidad para no solo pulsar el botón verde y decir que sí, sino también el rojo para decir no. Dios podría habernos creado como robots. Podría entonces programar nuestro comportamiento en nuestro disco duro. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Para qué arriesgarse? Si fuéramos robots no podríamos amar y el amor es una elección. El verdadero amor significa que podemos decir sí o no. Si mi esposa fue forzada o programada para casarse conmigo, eso no es amor. Y el riesgo del amor es el rechazo. Estaba leyendo un libro el otro día y me encontré con esta declaración. Aparentemente Dios prefiere luchar con nuestras voluntades rebeldes que reinar supremamente sobre las rocas y árboles. El amor es la naturaleza de Dios. Lamentablemente sabemos por la Biblia que el amor de Dios fue rechazado. El ángel Lucifer lideró una rebelión contra Dios y la guerra se trasladó del cielo a la tierra. Ahora estamos en medio de una gran guerra cósmica y alrededor podemos ver el desorden. La pintura El sembrador sembrando cizaña fue pintado por John Everett Bellay.
Esta pintura está basada en una historia de Jesús, donde dijo categóricamente que es el enemigo, Satanás, quien siembra la cizaña entre el trigo. En otras palabras, en la vida, el diablo pone lo malo con lo bueno. Entonces, ¿quién es el culpable de las cosas trágicas que pasan en nuestro planeta? De acuerdo con Jesús, es Satanás. Él es el alborotador, él destruye, él causa dolor, él trae problemas a nuestra vida. Todas estas hierbas malas, él las plantó. Cuando te pasan cosas malas, no culpes a Dios, culpa al enemigo. Pero todavía hay una pregunta clave. Si el diablo es el responsable del dolor y Dios puede evitar que lo haga, ¿por qué no lo hace? Ahora, solo chasquea sus dedos y desaparece. Seguramente debe de haber un botón de detener el mal que Dios pueda presionar. Solo presiónalo. Un amigo me dijo lo siguiente: Dios tiene poder para presionar el botón, pero es muy sabio para no hacerlo. Pensé en eso por un rato, y mi mente se dirigió a la política australiana. Como muchos países, nuestro gobierno ha tenido una historia agitada. Podemos volver a Katie desafiando a Joke, Costello desafiando a Howard, Gillard desafiando a Ruth, Ruth desafiando a Gillard, y la lista continúa. Quiero que te imagines este escenario. Digamos que el tesorero de Australia convoca una conferencia de prensa para mañana y declara que tiene grandes noticias que compartir. Al día siguiente, la prensa está en la mesa desesperada por una gran noticia. Entonces el tesorero hace la gran afirmación que el primer ministro no es de confianza, que le ha estado robando al pueblo australiano y es hora de que se vaya. Lo que no sabemos es que es todo mentira e insinuaciones. El tesorero quiere convertirse en primer ministro, así que ha inventado estas afirmaciones. También ha estado difundiendo chismes y rumores del primer ministro dentro del Parlamento. Bueno, puedes imaginarte a la prensa emocionándose con esta noticia. Esto les ha alegrado el día, así que se apresuran a ir con el primer ministro para ver qué tiene que decir o qué hará al respecto. Ahora el primer ministro podría elegir simplemente negar los cargos y despedir al tesorero. Él tiene el poder para hacer eso. Podría simplemente apretar ese botón. ¿Pero eso resolvería el problema? No. ¿Por qué? Porque siempre habría una duda persistente en la mente de la prensa, en los miembros del Parlamento y en el pueblo australiano. Así que el primer ministro hace algo diferente. Pide una comisión real independiente para las acusaciones. Abre todos sus estados bancarios. Permite que esta comisión no deje ninguna piedra sin remover. Dice, mientras sea necesario, me abriré completamente a la comisión real. Ellos pueden investigar todo y cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el punto? En la gran batalla del cosmos, Dios ha dado a su acusador mucho tiempo para demostrar que tiene razón. Se ha abierto completamente para ser juzgado. El tiempo de Dios es perfecto y se asegura de que el mal no solo se destruya, sino que también sea derrotado y erradicado. La segunda razón por la que creo que Dios es amor es que su elección de morir por mí también nos muestra que Dios es amor. Este cuadro se llama Cristo llevando la cruz y fue pintada en 1526. El artista era Lorenzo Lotto y fue pintado originalmente para un convento. Pero con el tiempo el convento lo vio como solo otra pintura y terminó en el ático. Literalmente durante siglos. En los años 80 fue redescubierto, llevado al Louvre y limpiado. A los expertos del Louvre les encantó lo que encontraron. Y ahora han colocado a este junto a la Mona Lisa. ¿Qué fue lo que encontraron? Esta pintura tenía como objetivo ayudar a la gente a entender mejor la verdadera naturaleza de la cruz del Calvario. Tenía la intención de impactar y generar emoción. Tienes el rostro de Jesús mirándote y con lágrimas cayendo por sus mejillas. No por Él, sino por ti y por mí. Tienes a la multitud que se burla, inspirada por Satanás. Curiosamente, la firma del artista estaba escrita en la cruz. Está al revés y en ángulo. Cuando el cuadro se gira a la derecha, la firma se hace más clara.
Nadie se dio cuenta de esto hasta que Louvre lo limpió e investigó esta pintura con detalle. La intensidad del puño cerrado se demuestra por su color azul. En este puño que no solo se cierra hacia Jesús, sino que se cierra a la dirección del espectador. Aquí había una pintura que se había perdido en el tiempo. Para mí hay un claro mensaje en este cuadro. La cruz nos muestra el corazón de Satanás, pero la cruz también nos muestra el corazón de Dios. Pensar que Dios tomará mi lugar y morirá así por mí, me dice en los tonos más altos posibles que Dios es amor. La tercera razón para creer que Dios es bueno es mi propia experiencia, su impacto en mi vida. Crecí en un hogar cristiano, pero me llevó mucho tiempo a apreciar el amor de Dios. Recuerdo que bajé a una playa y un amigo escribió en la arena: "Gracias a Dios por este lugar". Pensé que era la cosa más tonta para escribir y lo ridiculicé. Nunca olvidaré su respuesta. Me miró a los ojos y me dijo: "Neil, ¿cuándo vas a creer?". Le respondí con una voz arrogante: "No quiero creer". Tuvimos un orador invitado llamado Maurice Benden que tuvo algunas reuniones en mi escuela. Al final de las reuniones, él repartió una tarjeta e hizo un llamamiento para que aceptáramos el amor de Dios. Esperé hasta que me volteara a ver y luego rompí su tarjeta en su cara. Más tarde me enteré de que fue al director y lloró en su oficina. ¿Su dilema? ¿Cómo puede un niño tener un corazón tan duro para resistirse al amor de Dios? Verás, yo había escuchado las mentiras del diablo. Pensé que Dios era irrelevante en el mejor caso y cruel en el peor. Luego, a la edad de 19 años, fui invitado a un grupo de estudios de la Biblia. Aquí había unos 30 jóvenes estudiando la Biblia. Pude ver que tenían algo que yo no tenía. Eran felices y el amor por la vida se derramaba en ellos. Ahí empezó mi viaje espiritual. Con el tiempo estudié la Biblia y me impresionó la claridad de los hechos que apoyaban la fiabilidad de este libro. Entonces un día estaba sentado en una iglesia escuchando a un hombre predicar sobre el amor de Dios. Oí hablar de la cruz como nunca antes. Me cambió. Me puse de pie y las lágrimas rodaron por mi cara. Me rompió el amor de Dios. Me gustaría decir que desde allí todo ha sido ideal, pero no es así. Muchas veces me siento como esta flor. Le entrego mi vida a Cristo, pero sigo decepcionándolo. Y voy a Él, débil y más débil, y termino dándole tan solo un corazón vacío. Sin embargo, Cristo aún así me acepta, tal como soy. Este es mi Rembrandt favorito. Este es uno de sus últimos trabajos y retrata la historia del hijo pródigo. Durante décadas, Rembrandt estuvo fascinado con esta historia. Hizo numerosos bocetos e ilustraciones hasta que pintó esta obra maestra en 1668. En este cuadro vemos de frente a un viejo y casi ciego padre encorvado sobre su hijo. El hijo está de rodillas con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y descansando sobre el pecho de su padre. Rembrandt muestra el contraste entre el padre bien vestido con su capa roja que fluye y la ropa andrajosa y las sandalias gastadas del hijo ahora calvo. Rembrandt entonces se aleja del relato bíblico y coloca al hermano no en el campo trabajando, sino observando la escena atentamente. Aparece de forma prominente en el cuadro y podemos ver sus manos cruzadas en el juicio y la oposición a la misericordia y el amor de su padre. El propio Rembrandt vivió una vida dramática, un gran éxito, un estilo de vida opulento, notorios lujos, solo para perder todo y quedar en bancarrota. Conocía la culpa del pecado y anhelaba misericordia y perdón. Sin duda sabía lo que era tener al diablo mirándole como lo hace el hermano mayor, diciéndole que no era digno y que nunca debió haber vuelto a casa con Jesús. Pero el artista pródigo había llegado a conocer el amor que se le mostraba al hijo pródigo.
Pero hay algo más. Puedes notar que el padre pone suavemente sus manos sobre los hombros de su hijo, en una hermosa perspectiva del amor de Dios. Rembrandt ha pintado una mano masculina y fuerte. La otra es suave y femenina. ¿Por qué? Porque cuando combinamos el amor de un padre con el de una madre, esto nos da una pequeña visión del amor y la compasión de nuestro maravilloso Dios. Hace unos años mi esposa y yo visitamos Alemania. Mientras estábamos allí conocimos a una familia que se han convertido en buenos amigos. Mientras estábamos con la familia notamos que el hijo adolescente se estaba alejando de Dios. Pudimos ver el dolor en el rostro de su madre. Me preguntó si podía hablar con su hijo y ver si había algo que pudiera romper su duro corazón. Conocía sus sentimientos por Dios porque yo me había sentido así. Así que le hice esta pregunta. ¿Cómo crees que Dios se siente contigo cuando haces algo malo? ¿Sabes lo que dijo? Me odia. Cuando hago lo malo, me odia. ¿Sabes que en cuanto le oí decir eso, supe que tenía una imagen equivocada de Dios? Luego compartí con él sobre el maravilloso Dios que tiene. Un Dios que le ama y ama y ama sin importar sus errores. Un Dios que lo aceptará de vuelta tal como es ahora mismo, como el joven en este cuadro. Cuando oyó hablar de su amado Salvador, las lágrimas rodaron por su cara y se puso enfrente de mí. Y le dio su amor a Jesús, justo ahí esa noche. ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Puedes ver cuánto te quiere? Cuando mi esposa y yo nos casamos hace 20 años, escribimos nuestro texto bíblico favorito enfrente de la iglesia para que todo el mundo lo viera entrar. Esto decía: con amor eterno yo te he amado. Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Esa obra maestra es mi imagen de Dios. Este programa es dedicado a Mavis Hunt, quien trabajó en medios adventistas ayudando a más personas a conocer y amar a Jesús. Traducido y doblado por Hope Channel Interamérica.